Mi nombre es Miriam Gutiérrez Bermúdez, el número de mi matrícula es MX008105, la licenciatura es Derecho y radico en la Ciudad de México. Esta es mi presentación. ¿Cuáles son y en qué consiste cada una de las etapas del proceso en el sistema penal mexicano? Las etapas del proceso penal son etapa de investigación, etapa intermedia y etapa de juicio oral. La etapa de investigación se divide en dos fases: investigación inicial y complementaria. La investigación inicial consiste en que la víctima presenta una denuncia o querella ante el Ministerio Público. Una vez realizada, el fiscal comienza una investigación en donde solicita el apoyo a los policías y coordina las actividades periciales para recabar los datos de prueba que puedan servir para esclarecer los hechos de la denuncia. La segunda fase de la investigación es la complementaria, que consiste en darle a conocer al imputado la naturaleza y causa de la acusación a través de una audiencia inicial que hay en su contra, hasta que se concluya el plazo fijado por el juez, el cual puede durar desde 30 días naturales hasta 6 meses. Esta es una fase previa al juicio oral, en donde se le informa al imputado que existen hechos por el cual el MP realiza una investigación sobre su persona y se autoriza la apertura de una investigación formalizada. Durante este procedimiento pueden imponerse medidas cautelares con el fin de garantizar los fines de la audiencia. Etapa intermedia. Al haber concluido el plazo fijado por el juez de control durante el dictado de auto vinculación a proceso, el MP presentará ante dicho juez un escrito de acusación. ¿En qué consiste? Se realiza una acusación formal en contra del imputado, en el cual narra los hechos y se enumeran los medios de prueba ofreciendo elementos que pretende llevar para sostener dicha acusación. Este escrito es notificado a la contraparte y a la defensa para que preparen los argumentos que se consideren convenientes durante la celebración de la audiencia intermedia. Etapa de juicio oral. Aquí es donde se concretan los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad y contradicción y continuidad, llevándose a cabo el desahogo probatorio en donde ambas partes, defensa y fiscal, se enfrentan mediante las técnicas de litigación para que el tribunal de juicio aprecie una de las pruebas y determine mediante una sentencia si el imputado es culpable o no. Es importante mencionar que durante esta etapa el juez o los jueces que integran el tribunal de enjuiciamiento en el juicio oral no debieron intervenir previamente durante el proceso, no pueden fungir también como jueces de control. ¿Cuáles son y en qué consisten cada uno de los principios que rigen el proceso penal acusatorio en México? Los principios rectores son publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Principios de publicidad. Este principio está descrito en el artículo 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Las audiencias serán públicas con el fin de que a ellas accedan no solo las partes que intervienen en el procedimiento, sino también el público general, con las excepciones previstas en este código. Los periodistas y los medios de comunicación podrán acceder al lugar en el que se desarrolle la audiencia, en los casos o condiciones que determine el órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto por la Constitución, este código y los acuerdos generales que se emitan en el Consejo. Principios de contradicción. Se establece en el artículo 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales y se realiza con la característica de la acusatoriedad. Es un sistema de tipo acusatorio, integra una parte acusadora y por lo tanto una contraparte contrarresta la acusación. Esto significa que se trata de un sistema con dos partes contrarias entre sí. Principio de inmediación. Este principio está descrito en el artículo 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El objetivo es otorgar una serie de derechos tanto a las partes como al órgano jurisdiccional, señalando lo siguiente: garantiza que el juez dirigirá de manera personal cada audiencia y escuchará directamente a los alegatos, las peticiones y las pruebas ofrecidas por las partes. Además, valorará cada una de las evidencias en completa libertad. Concentración y continuidad. Estos principios están estipulados en los artículos 7 y 8 del Código Nacional de Procedimientos Penales y guardan una estrecha relación. Por un lado, la concentración implica que durante la audiencia se deberá de llevar a cabo el mayor número de actos procesales y por otra parte, la continuidad está vinculada con la concentración.
ya que cuando no sea posible realizar determinado acto, por cuestiones de tiempo, se deberá de reanudar la audiencia el siguiente día hábil. ¿Para qué sirven las pruebas? Para reconstruir un hecho que ha ocurrido en el pasado y son necesarias para que el tribunal tome una decisión respecto a la culpabilidad o la inculpabilidad del imputado. ¿En qué consiste la libertad de pruebas? En que un hecho será permitido por la ley mientras no viole los derechos humanos y constatar la existencia o inexistencia de un hecho delictivo, así como la probable participación de un imputado. ¿En qué consiste la licitud de prueba? Las pruebas ilícitas son las que han sido obtenidas mediante la violación a los derechos de otros, por ello también reciben el nombre de pruebas prohibidas. ¿En qué consiste la libre valoración de las pruebas? El principal límite de la valoración de las pruebas es que deben de atenderse a las reglas de la lógica cotidiana que toda persona utiliza en la vida, llamado sentido común. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus artículos 359 y 402, establece que la lógica será la vía mediante el cual el tribunal determinará su decisión y además expresará la razón que tuvo para llegar a tal conclusión. ¿Cuáles son los principios básicos del sistema penal acusatorio y en qué consiste cada uno de ellos? Juicio previo y debido proceso, presunción de inocencia y principio de legalidad. Juicio previo y debido proceso. Esta norma está complementada en el artículo 12 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de resolución dictada por un órgano jurisdiccional, previamente establecido conforme a las leyes expedidas. Garantiza a las personas un procedimiento penal en el que se respeten sus derechos, además de la realización de los procesos legales conforme a los estándares que dicta la Constitución. Presunción de inocencia. Es un principio jurídico penal que establece la inculpabilidad de la persona como reglamento de tratamiento para todas las personas que no han sido sentenciadas. Y principio de legalidad. Este principio implica que todos los actos que ejecute el poder público, autoridad de cualquier nivel, deberán estar sujetos a la ley y proceder conforme a ella. El no hacerlo así implicaría la invalidez del proceso, puesto que jurídicamente son válidos los actos emitidos que estén fundamentados en el aparato normativo vigente. Esta es mi presentación, gracias.